Estimados alumnos del UNAD, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su maestro, el licenciado Carlos Rosaldo, aquí en su curso Fundamentos de la Administración. Seguimos en la unidad número 1 y en esta ocasión voy a explicarles cómo es que vamos a trabajar con la evidencia de aprendizaje de esta misma unidad. Pero no sin antes mencionarles que aquí en Centro de Retención Escolar estamos en números rojos, como pueden apreciar en esta barra. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que existe la posibilidad, según el artículo número 41 o 42, de poderme eliminar como maestro y poderles asignar a ustedes algún otro maestro que tenga mayor cantidad de alumnos y que se encuentre en una situación muy parecida. Entonces, señores, es importante que se mantengan trabajando, es importante que me escriban si acaso tienen dudas, es importante que no dejen de entrar continuamente a la plataforma para poder seguir trabajando y hacer las cosas de la mejor manera posible. Recuerden que aquí en foro tenemos un foro que se refiere a dudas y comentarios de la unidad 1, en donde estaré contestando sus preguntas. Normalmente veo que aquí estos estén en cero. Si acaso hay un 1 o 2, quiere decir que hay publicaciones de ustedes en las cuales me hacen preguntas y yo las contesto continuamente. Aquí está el calendario de actividades, que no es otra cosa más que un calendario en donde nos está explicando de manera gráfica, aquí pueden apreciarlo, cómo estamos trabajando, en qué semana vamos, qué actividades se aconseja que se realicen en tiempo, dado que si nos pasamos podemos tener actividades penalizadas por anualidad. Acuérdense que debemos respetar lo que son los lineamientos de la asignatura. Bien, continuando y pasando a la anterior, eh, a la anterior foro, aquí en foro de la unidad número 1, van a ver que aquí tenemos los lineamientos y aquí tenemos lo que es microempresa para la evidencia de aprendizaje. Esto lo acabo de poner dado que se nos está pidiendo como evidencia de aprendizaje. Esto fue puesto el 16 de octubre, como aquí lo pueden observar, pero muchos de ustedes quizás no se percataron de qué era, y pues ustedes pueden ver actualmente que se trata de historias de éxito. ¿Ok? Historias de éxito son tres empresas de las cuales yo les pido que elijan una de ellas y es con la que vamos a estar trabajando la evidencia de aprendizaje. Quise poner casos de éxitos de personas microempresarios que como ustedes han buscado la manera de salir adelante sin mucha inversión y muchas veces sin necesidad de rentar un local, que quizás pueda ser un ingreso extra y el motivo por el cual muchas empresas quiebran. Entonces, me voy a regresar a la unidad 1. Les voy a pedir que le den un clic aquí donde dice Introducción al Estudio de la Administración, Actividades, para leer las instrucciones de lo que viene siendo la evidencia de aprendizaje. Una vez que le damos un clic aquí, se les va a abrir esta información, ¿ok? En donde aquí se está hablando de la evidencia de aprendizaje. Bueno, yéndome a la portada, sería esta. Yo ya recorriéndome, llego aquí a donde dice la actividad, evidencia de aprendizaje, fundamento administrativo. Aquí se nos está pidiendo completar esta tabla. Entonces, aquí el paso número 1 es que del caso de una empresa que te envíe el docente en línea, que son precisamente los videos que ustedes pueden escoger uno de ellos, de los que les acabo de hablar hace ratito, determinar el tipo de pensamiento administrativo y los componentes de la teoría que se aplican. Aquí se pide argumentar. El formato de entrega es en formato Word, Arial 11, interlineado 1.15, justificado. Completa el cuadro que se presenta con 4 o más escuelas diferentes a las que determinaste en el caso analizado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí si se fijan, este cuadro es muy fácil de que ustedes puedan crearlo como tabla en un archivo Word, y entonces poner estos títulos, poner este tipo de presentación que se vea atractivo el cuadro. Y bueno, aquí si dice escuela o corriente teórica, vamos a poner cada una de las 4 escuelas, ¿ok? Estamos hablando de llenar 4 incisos. Si se aprecian más de una escuela que de otra, serían menos, pero yo sí les voy a pedir que me pongan de cada escuela. ¿Ok? Vamos a poner las 4 escuelas. ¿Cuáles son las principales aportaciones? Es decir,
qué beneficios trae consigo cada una, cuáles son sus características propiamente dicho, para que nosotros podamos distinguir, son los aportes que nos traen los precursores, que precisamente los precursores de estas corrientes teóricas, pues se van a encontrar aquí. Entonces, aquí, si yo hablo de la escuela científica, por ejemplo, entonces aquí pongo sus aportaciones y aquí pongo a su representante o aquellas personas o líderes que fueron personas que manejaron lo que fue la escuela científica en particular. Y así lo van a hacer con cada una de las escuelas. Aquí donde dice componente de la teoría elegida que se aplica al caso propuesto, es precisamente decirme en qué casos de lo que tú vistes en el video se está aplicando la escuela clásica. Tienes que explicarlo aquí de manera general, objetiva, y aquí tienes que darme los argumentos, el por qué tú consideras que se está aplicando. ¿Ok? Y entonces de esa manera podríamos decir que vas a completar esta tabla. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de todo esto es que tú puedas llegar a identificar que existen negocios en los cuales se están aplicando los conocimientos de los precursores de las diferentes escuelas en los diferentes negocios y cómo es posible ver qué es lo que está faltando, qué es lo que está fallando. De hecho, hay un programa en History Channel en donde el cual se llama El Socio, que me gusta ver, de hecho hace ratito lo estaba viendo, hoy día domingo, precisamente, en donde se ve cómo existen muchas empresas con muchas fallas que requieren de líderes, gente competente y gente con preparación suficiente como administradores que ustedes van a ser para poder llevar a éxito una empresa. Entonces es importante que aquí en argumentos me expliques el por qué o cómo aplicarías o cómo mejorarías la situación, considerando que existen algunos elementos para poder decir que esos elementos son propios de una corriente o una escuela teórica, una escuela de la administración específica, una teoría. Ok, luego aquí nos dice consulta la escala de evaluación para que conozcas cómo serás evaluado tu aportación. Entonces sí es importante que veas que existe una rúbrica que puedes consultarla. Y luego pues integra la información en un archivo el cual tiene que ir como se te está pidiendo aquí configurado y lo vas a subir. Ok, aquí se te está diciendo todo lo que tienes que hacer. Y posteriormente pues estaríamos ya hablando de la autorreflexión, en donde voy a colocar unas preguntas para que ya vayan trabajando también en sus autorreflexiones. Pues es esto lo que tienes que hacer para continuar la actividad. Si yo me voy aquí a donde tú vas a enviar las actividades, ok, aquí en actividades, voy a subir un poquito, bueno, aquí donde dice actividades, ok, es el último en esta sección, le van a dar ustedes un clic, le dicen progreso del usuario, le dan un clic, perdón, no era ahí, me voy a regresar, si se fijan es aquí directamente en actividades, entonces van a aparecer aquí estas distintas actividades, y si me voy a la que dice evidencia de aprendizaje, que es esta, es importante que se den cuenta que aquí viene la rúbrica. Si le dan un clic, obtienen la rúbrica, saben cómo van a ser evaluados para posteriormente subir la evidencia de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, si yo le doy un clic aquí en evidencia de aprendizaje, entonces yo voy a tener aquí la forma de examinar en mi equipo donde se encuentra el archivo para subirlo, y entonces una vez que lo subo ya yo podría revisarlo. Entonces de esa manera es como estamos trabajando. Si se fijan, es una evidencia de aprendizaje muy sencilla, pero a la vez muy importante, muy interesante, y no se les olvide ver cada uno de los videos, aun cuando ustedes digan yo me voy a ir por el primero, que fue el que más se me hizo interesante. ¿Ok? Vean los demás para que se den cuenta cómo se trabaja y cómo muchas personas salen adelante con una idea que ponen a trabajar. Como decía un amigo, a peso las ideas. Lo que se ocupa es gente que realmente trabaje en ellas, las trabaje para que de esa manera tengamos éxito. Bien, pues muchas gracias. Yo me despido y espero que sigan trabajando, por favor, para no tener ese centro de retención en color rojo,
como pueden ustedes apreciar aquí, y que bajamos este nivel del 52, trabajando y demostrando que podemos hacer las cosas bien y a la primera. Bien, muchas gracias y hasta pronto.